Muy bien, en esta parte quisiera en todo caso nombrarle los tipos de esquizofrenia que en realidad el DSM-5 desecha, ahora actualmente no están dando trascendencia, permítanse que ustedes la conozcan porque la van a escuchar cuando trabajen con pacientes psicóticos, que es la esquizofrenia paranoide, la más común. 70% de los cuadros psicóticos son de esquizofrenia paranoide, con delirios persecutorios, con alucinaciones e ideas delirantes, y generalmente tienen buen pronóstico cuando son tomadas a tiempo y aparecen principalmente en adultos jóvenes, que es distinto a una esquizofrenia desorganizada, que antes se llamaba hebefrénica. Hebe viene de biatría, de adolescencia, que se puede en pacientes jóvenes donde están desarrollada su personalidad aún, y esta esquizofrenia desorganizada tiene manifestaciones, conductas muy extrañas, con muy mal pronóstico. De la misma manera, con un pésimo pronóstico, la esquizofrenia catatónica, donde hay alteraciones de tipos motores muy extrañas, muy particulares y que dejan muchas secuelas, y que generalmente va acompañado de alteraciones en la estructura cerebral. Y los estudios justamente van a dar muchas alteraciones. A diferencia de esquizofrenia paranoide, donde generalmente el origen es más de tipo psicológico, donde hay una base distinta, y donde justamente las distintas teorías que aparecen con el tema de la esquizofrenia, aquí vamos a ver, digamos, distintos según el tipo de cuadro que hablemos. Hay mucha discusión si la esquizofrenia es una o hay muchos tipos de esquizofrenia, justamente. Luego tenemos la esquizofrenia indiferenciada, que en medidas pobres es una esquizofrenia muy pobre de retracción, y por último la esquizofrenia residual. Es importante que ustedes recuerden la esquizofrenia paranoide, la hebefrénica y la catatónica. Bien, 10% de los sujetos con esquizofrenia se suicidan. Uno generalmente asocia el suicidio con depresión, pero no es la única causa. Se pueden suicidar ya sea por trastorno psicótico, porque la voz le dice que se suicide, ya sea porque tiene una delirante megalómana donde él, si se suicida, salva al mundo y se va a sacrificar por el resto del mundo. Pero quiero decirle que en este caso es un tema muy serio. Pero también hay otra causa donde con el paciente se recompone de la crisis, pierde, a lo mejor perdió la familia, perdió las parejas, le cuesta volver a reinsertarse socialmente, y la persona está curada y en este momento toma conciencia de su futuro, cae en depresión y por eso lleva el tema del suicidio. Por eso es muy importante justamente el trabajo de ustedes en el tema de la rehabilitación, también por supuesto en la prevención, pero estamos hablando de la rehabilitación, en la prevención terciaria. Hay una gran discusión sobre si todos los pacientes las esquizofrenias tienen una personalidad, trastorno de personalidad previa. Bueno, vemos en muchos casos sí, en otros casos no. Los trastornos de tipo esquizoide o los trastornos esquizotípicos son las personas extrañas o los pacientes encerrados sobre sí mismos. Se ve muchas veces que hay rasgos, el raro de la clase en el secundario, que uno ve que tiene conductas muy extrañas y lo demás, y después termina teniendo un brote psicótico, termina matando a alguien dentro de un cine. Las cosas que vemos muchas veces en los colegios norteamericanos, donde de repente un chico adolescente se descompensó y cometió asesinatos con acceso a armas. Bueno, en muchos de estos casos hay una personalidad previa que se estaba consolidando y apareció un cuadro psicótico esquizofrénico. Si uno realiza exámenes complementarios en estos pacientes, vamos a ver justamente, como les decía antes, en alteraciones principalmente en los cuadros catatónicos, con alteraciones de la estructura cerebral, aumento de los ventrículos y achicamiento del tema de los surcos. Eso muestra justamente lo que se llama demencia, disminución del lóbulo temporal y del hipocampo, y algunas alteraciones, no vienen al caso, ustedes sepan que hay alteraciones cerebrales. Y las técnicas por imagen funcional, el SPECT y el PET, van a ver justamente, en ese caso también alteraciones del flujo, principalmente la corteza frontal, donde está la iniciativa de la conducta. Vieron que justamente la bulia y la anedonia tiene que ver en esa parte de que controla el tema de la iniciación motriz, no solamente el acto de descarga de la prensión palmar o plantar, sino la iniciativa de la conducta, conductas complejas. Las evaluaciones neuropsicológicas pueden dar un amplio margen de disfunciones, y lo que quiero más que nada que piensen ustedes que la remisión es complicada. Son pacientes que generalmente se cronifican, les quedó algún defecto, pueden mejorar mucho, pero muy probablemente si tuvieron brotes importantes no vuelvan a ser los mismos. Implica justamente seguimiento continuo, que antes de la época farmacológica decíamos llevaba a la internación crónica. En cuanto al tema de un patrón familiar, se ve que los hermanos gemelos monocigóticos hay una alta tasa de concordancia, con lo cual se supone que puede haber una predisposición de tipo genética, pero no pasa en todos los casos. La teoría más fuerte en este caso tenemos justamente el tema de la formación, o sea, el tema de lo congénito.
que hay una alteración, se ve en la estructuración de las capas de la corteza piramidal, que hay un desorden en este tipo de capas, y esto lleva a que haya alteraciones de tipo cerebral, pero tampoco se ven todas las esquizofrenias. Por eso es que hay una gran discusión sobre este hallazgo es parejo para todos. No, en algunos casos sí, en otros casos no. De la misma manera que muchas alteraciones psicológicas las observamos previamente en pacientes con una historia familiar de estos puntos de fijación que hablamos antes del psicoanálisis en los momentos tempranos, y en otros pacientes no, predominan estas cosas a partir de la adolescencia o en la adultez y con un grave deterioro de tipo cerebral. La prevalencia de la esquizofrenia en la población general es del 0,5 al 1%. Uno diría, esto es muy poco. Bueno, no, es mucha gente. Pensemos justamente en 10.000 personas, el 10% es 1.000, y el 9% son 100 personas, es mucha gente. Tenemos distintas teorías. La predisposición genética, las alteraciones durante el embarazo, en muchos casos donde justamente la palabra brote venía porque había muchos cuadros que se veían en la época primaveral y pensaban, esto no tiene que ver con las estaciones del año, sino con que determinados virus pueden afectar el desarrollo de un embarazo en la madre y esto afectará al bebé. Y los virus esos tienen cuadros estacionales o en el invierno o en el otoño, y después el bebito naciendo en época de primavera. Falta de oxígeno, traumatismo perinatal, y en otros claramente el consumo de sustancias tóxicas, de sustancias, de drogas y demás, pueden desencadenar, como dijimos, un trastorno psicótico y en algunos casos conformar el tema desencadenante de la esquizofrenia. Y aquí tienen, por supuesto, intervienen las drogas con la dopamina y la serotonina. Las teorías psicoanalíticas nos presentan justamente el tema de la conformación de episodios traumáticos en los primeros momentos tempranos de la vida, que es donde se conforma quién soy yo, quién es mi madre, quién es el otro, qué se espera de mí. Y estos de los primeros años son centrales. Cuando hay fallas o momentos, o una madre depresiva o psicótica, o un ambiente familiar donde hay un padre violento o situaciones de abuso, conforman este momento de clara discriminación entre lo interno y lo externo, y quién soy yo y quién es el otro, deja un punto de fijación, que como ustedes han visto en las teorías psicoanalíticas de las series complementarias, más adelante puede ser un factor desencadenante, puede justamente explotar en un cuadro de tipo psicótico. Pero puntos de fijación son momentos tempranos. Gran parte de los tratamientos justamente van a ser de tipo individual, pero vamos a ver después que en forma grupal se abordan otros aspectos, y una cosa es reforzar el yo y otra cosa es investigar las causas. Pero pensamos que es un paciente que en el momento de la crisis no puede diferenciar la realidad interna exterior. Estas técnicas son para comprender qué fue lo que pasó, pero hay que, más que nada, más que un psicoanálisis, tenía un colega que decía, en un paciente psicótico hay que hacer psicosíntesis, porque hay que sintetizar un yo que lo ordene para que pueda distinguir entre su realidad interna y realidad externa, en lugar de desarmar. Hay que armar un yo, ¿se entiende el concepto? Hay que evitar justamente el tema de las recaídas, porque el pronóstico es muy distinto. Bien, por último, me interesaría a mí que podemos ver que el pronóstico es muy serio en estos casos, y que el tratamiento de estos cuadros va a tener que ver justamente según qué momento lo abordemos. El tratamiento de urgencia, cuando el paciente está descompensado, violento, con daño, por supuesto hay que llevarlo forzadamente, porque el paciente no va a querer colaborar, y es donde muchas veces los trae la policía o los familiares piden, y con la nueva ley de salud mental hay que tener un parámetro ya previamente identificado donde alguien se haga cargo y autorice el tema del traslado. Antes se alcanzaba con la firma de 2 psiquiatras para este tema, pero justamente para evitar abusos que pueda haber desde internaciones no indicadas. Es un tema de mucha urgencia, la persona se puede poner muy violenta. Luego se da intervención al tema judicial si hiciera falta en el momento, pero hay que tratar de contenerlo. Medicación, hay muchas medicaciones, se llaman coctelíticos, que es para poder sedar a una persona y poder aplacarla, dormirla y después ir levantando la medicación de a poco para poder ir trabajando, estableciendo un vínculo con el paciente y ayudarlo. Si fuera posible no llegar al tema de esta internación forzada, por supuesto hay que tomar este cuadro mucho en los comienzos o antes que se desencadene. De ahí la importancia de un buen diagnóstico precoz. Ustedes generalmente van a trabajar con el paciente ya está en plena crisis, pero pueden tener algún compañero, un colega o lo demás que vean que se está descompensando y puedan detectar este tipo de cosas para una fácil derivación. Siempre va a ser mucho más fácil intervenir psicológicamente con un paciente antes que tenga el brote que en pleno brote.
La medicación inyectable se da justamente cuando tiene peligro para sí o para terceros. Y la internación es un momento ideal para poder abordar toda la situación, armar todo el esquema, conocer a la familia, a quién es tratante, la historia de este paciente, establecer un vínculo.